A continuación les presentamos el poder transformador de la tecnología. Nos acompañan Juan Pablo Escacerra, presidente de Idea Joven y gerente de banca de empresas de HSBC Argentina. Sebastián Oserov, vicepresidente de Idea Joven y socio de EY. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros en el evento anual de Management de Idea. Como decía recién, mi nombre es Juan Pablo Escacerra, soy presidente de Idea Joven, Sebastián Oserov, vicepresidente de Idea Joven, y tenemos a cargo la responsabilidad de presentar y moderar el panel del poder de la transformación de la tecnología. Nada más ni nada menos. Idea Joven nació hace ya 12 años y es el espacio donde jóvenes de entre 20 y 40 años nos juntamos para desarrollar diferentes temáticas, buscar ser la voz joven de diferentes temáticas, que algunas más cotidianas, otras más de trascendencia, y básicamente lo que hacemos es estudiar temas, codearnos con los líderes, pensar esos temas y buscar sacar un resultado, algo concreto, algo tangible, que sea un aporte a la sociedad. Eso no es fácil, pero tenemos el equipo de IDEA que nos ayuda. El equipo de IDEA es grande y nos ayuda justamente a nutrirnos de la información de los líderes, de los expositores, de las personas que más saben de cada uno de estos temas para poder estudiarlos y para poder producir algo. Con eso buscamos ser la voz joven en diferentes temáticas y de alguna forma acompañar a los jóvenes en sus primeros pasos laborales, así como también a las empresas en el entendimiento y en la comprensión de los jóvenes y sus deseos, sus metas, sus sueños, etc. Esto no es fácil, requiere de mucho trabajo, de muchas horas que les quitamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros afectos, a nuestro trabajo, pero que cada segundo que uno invierte en Idea Joven lo repaga ampliamente, porque es un aporte que uno hace para la sociedad en busca de un país mejor. Y eso nos llena de alegría, nos llena de orgullo, y es algo que nos invita a todos a seguir estando, participando, esforzándonos, y a su vez invitarlos a todos a que quieran participar a sumarse. Idea Joven está conformado por un comité de 12 personas, un presidente, un vicepresidente, un directorio de 12 personas y más de 50 personas que trabajan en diferentes círculos de trabajo donde tratan cada una de estas temáticas y buscan siempre elaborar contenido. Eso es Idea Joven. Este año nos toca participar en este evento de management, presentarlo en la tecnología, pero antes de pasar a presentar el panel, me gustaría que si Sebastián les puede contar un poco más en detalle qué es lo que hacemos en Idea Joven, lo que yo recién les expliqué ampliamente, más a nivel de detalle, para que podamos cerrarles un poco la idea. Gracias, Juanpi. Como todos sabemos, nos toca vivir en un mundo laboral desafiante, que constantemente se está transformando, sobre todo de la mano de la tecnología. Idea Joven plantea ser la voz de los jóvenes de las empresas para acercar esta voz a los líderes de las compañías. Este año trabajamos distintas temáticas, entre ellas los jóvenes nos comprometemos en el desafío de la transformación del trabajo del futuro. Tuvimos una serie de relevamientos a cargo de algunas de las personas que están aquí, que van a presentar por la tarde, por ejemplo, Mariana Manhich, miembro del comité de dirección, donde surgieron distintas temáticas sobre los jóvenes, que valoran la creatividad, la facilidad para reaprender, la comunicación efectiva, pero también demandan capacitación de las empresas para poder desafiar este mundo cambiante. Por eso, una de las cuestiones que también hicimos en Idea Joven fue básicamente visitar empresas disruptivas, empresas como las que vamos a tener hoy, que aplican tecnología a su vida diaria. Y para eso pasamos al panel directamente. Perfecto. ¿Te parece? Invitamos a nuestros invitados. Bueno, me gustaría invitar primero a Claudia Boeri, CEO de SAP Latinoamérica. Aplausos, por favor. Gracias. Hola. Diego Beckerman, director de IDEA, director general y Chief Digital Transformation de Microsoft Argentina. Diego. Y Roberto Alexander, director de IDEA y también General Manager en IBM Argentina. Yo vendría más acá. Y para arrancar este panel, es casi inevitable preguntarles lo siguiente a los tres. En lo que es tecnología, tecnología y la juventud van casi de la mano y permanentemente va evolucionando y al ser un tema dinámico, los jóvenes lo van aprendiendo y lo van resolviendo y lo van adquiriendo en su vida diaria todos los días. Pero esto incluye gente que trabaja en un montón de industrias distintas que no necesariamente es tecnología. Y yendo más a eso puntualmente, a ustedes me imagino que hoy por ahí es más difícil sorprenderlos porque ustedes viven la tecnología día a día y capaz que no sé si es tan fácil
que hoy alguna innovación tecnológica nueva los cautive, les llame la atención o los motive. Entonces la pregunta concreta es, ¿cuál fue la innovación tecnológica de este último tiempo que más les llamó la atención y por qué? Bueno, arranco, buenos días. La verdad que es algo, esto que vos decías es verdad, ¿no? Nos pasa a diario en las organizaciones que manejamos, donde prácticamente tenemos 5 generaciones. Tenemos los nativos digitales que nacieron con el celular en la mano, y tenemos gente que tiene toda una carrera y una trayectoria y una experiencia, y que han hecho crecer a nuestras empresas, ¿no? Entonces, en el día a día es un desafío cómo trabajar la tecnología puertas adentro, cómo ser innovadores, cómo mantenernos ágiles y al mismo tiempo cómo transmitir y llevar esto a nuestros clientes, ¿no? Yendo a lo que es tecnologías, hoy hay muchísimas, ¿no? Hablamos, todos leemos, hablamos de Internet of Things, blockchain, ciberseguridad, hablamos de muchas tecnologías que hoy ni siquiera nos damos cuenta que son tecnologías, porque están en muchas de las cosas que hacemos y en muchas de las interacciones que hasta nos parecen humanas, los bots, ¿no? A mí en particular, la tecnología que más me parece que tiene una promesa hacia adelante es la inteligencia artificial, ¿no? Es, creo, un campo que uno podría decir que no es tan nuevo. El primer ajedrez, ¿no? Se ganó allá en el año, hace más de 20 y pico de años, ya había una máquina jugando al ajedrez y ganó un partido. Pero la verdad que los ejemplos que tenemos de inteligencia artificial son cada vez más cercanos a lo cotidiano que hacemos y en definitiva yo creo que lo más interesante es lo que hay para descubrir aprovechando este tipo de tecnologías, ¿no? Sobre todo en lo tecnológico, el aprendizaje, el machine learning, e incorporarlo en lo cotidiano que hacemos. Te sumo, complemento, estoy de acuerdo, inteligencia artificial para mí es lo que hoy está, no diría sorprendiéndonos o sorprendiéndome, sino lo que creo que realmente está generando una disrupción. Me parece que hay que mirarlo en un modo optimista, hay que entender que la inteligencia artificial viene más bien a amplificar nuestras capacidades que a reemplazarnos, y lo que hay que generar es un espacio de marco ético, marco regulatorio y entender cómo el ser humano opera con sus capacidades y se complementa con la inteligencia artificial. Entonces, vos pediste ejemplos, 2 ejemplos concretos. Uno, te diría una aplicación, 2 aplicaciones locales voy a dar. Uno es Hablalo, que la desarrolló Mateo Salvato, un chico que recién egresó de la Escuela Técnica ORT, donde le permite a los hipoacúsicos interactuar con otras personas a través de aprendizaje automático. Y la otra te diría es Tambero, que es una aplicación que tiene ya un par de años, que le permite a los tamberos en el mundo, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, que viven con animales en situación muy vulnerable, a aprender del comportamiento de sus animales, conversar en una interfaz natural y entender cómo mejorar el rin de esos animales cambiándole la vida. Al final, la verdad, creo que la tecnología en general lo que nos permite es evolucionar, resolver problemáticas de la sociedad que hoy de otro modo no se pueden resolver y eso es lo que realmente inspira. Después podemos hablar de ejemplos de inteligencia artificial aplicado a un ámbito más común a todos nosotros, que es el ámbito de negocio, agentes inteligentes, machine learning y demás, después podemos amplificar. Arranqué programando en tarjetas perforadas, así que imagínate todo lo que pasó en el medio. Claramente lo que pasó y cómo se va transformando todo, cómo se van transformando las organizaciones. Y la verdad que cuando uno mira, y a tu pregunta de cuáles, yo creo que coincido claramente el tema, también llevado el tema de la inteligencia artificial a lo que logra capturar de información, que antes no se capturaba. Cuando uno piensa en información estructurada y no estructurada, que la no estructurada es casi el 80% de la información, que antes no la teníamos, imágenes, fotos, traer de lectura, voz, hace que la explosión de la información y de los datos hoy se transformen en el nuevo recurso natural, ¿no? Entonces, la posibilidad que te brinda la inteligencia artificial en cómo trabajar con esa información, cómo generar estas habilidades, cómo
expandir un poco el conocimiento del humano, acompañándolo, no tapándolo, claramente es transformacional. Y transformacional en lo que se ve para adelante, ¿no? Claramente. Después entramos en todo lo que es inteligencia artificial imparcial, que viene el tema de los sesgos. Y, bueno, claramente la que perdura es hacia adelante, yo creo que es la imparcial. Y voy a agregar un dato más, que es un poquito de la habilidad. Voy a hablar un poquito de la nube también, porque yo creo que la nube como plataforma y como habilitador también es un cambio al modelo de negocio tradicional que teníamos en lo que hace tecnología, y hoy es un habilitador, porque antes Claudia hablaba de blockchain, hablaba de ciberseguridad, todo eso montado hoy arriba de un habilitador que es la nube, que lo que te permite es muchísimo más acceso a la tecnología, que democratiza más la tecnología. Entonces, la verdad, agrego también el tema de la nube como un factor que habilita, ¿no? ¿Me escuchan bien? Porque yo me escucho y me desescucho. Bien. Yendo a esto que ustedes estaban comentando, digamos, la tecnología está cambiando rápidamente y además lo que estamos viendo es que estos cambios se aceleran aún más rápido en la actualidad y lo que vemos hacia el futuro. En este aspecto, la organización en la que soy socio, digamos, nunca me hubiese imaginado, por ejemplo, que alrededor del mundo tenemos 250.000 empleados y 5.000 robots. Ahora, pero cambiar esta organización, cómo piensa y cómo se comporta, es mucho más lento que este cambio vertiginoso que estamos viendo en la tecnología. ¿Cómo piensan que van a adaptarse y se adaptan las organizaciones, por ejemplo, en las que ustedes pertenecen o las organizaciones en general que tenemos aquí a estos cambios tecnológicos para que no los pase por arriba la tecnología? Dale. Hacemos al revés. Al revés, vamos switchando. A ver, no es sencillo, porque claramente cuando uno mira para atrás y dice, hace 10, 12 años no existía el iPhone, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial, lo que hoy estamos hablando, más allá que en realidad es bastante más vieja, aparecía mucho menos de lo que apareció en los últimos 5 o 6 años. Con lo cual, claramente, la velocidad con la que viene es muchísimo más rápida a la que la organización o las organizaciones se adaptan. Entonces, me parece que ahí es importantísimo primero cómo la entendemos, cómo nos preparamos. Ahí entramos en un tema de educación y capacitación. Vivimos épocas de aprendizaje continuo. O sea, claramente, quizá antes uno estudiaba en la universidad y después trabajaba. Seguía aprendiendo claramente a lo largo de su carrera, pero no estudiaba. Hoy el estudio es permanente, la transformación es permanente. Entonces, es el ver cómo desde una propia organización, sea la industria en la que esté trabajando, cómo lo que está pasando alrededor le afecta o no lo afecta y empezar a trabajar sobre eso. O sea, la ola de la transformación es una ola que vino, que lo peor que podemos hacer es irnos en contra, yo creo. Al contrario, es entenderla y surfearla, digamos, ¿no? Y acompañarla y entenderla para la organización de uno y trabajarla esa innovación incluso de arriba para abajo en la organización y de abajo para arriba. Permitirle, hoy mucho de la innovación en las empresas surge de la propia gente en las empresas. De hecho, nosotros, por ejemplo, como ejemplo, tenemos un par de iniciativas internas que lo que permiten es darle participación a la gente en la empresa para traer ideas, ¿no? Traer ideas, por ejemplo, que a través de computación cognitiva o de la nube mejoren procesos dentro de la empresa, mejoren productos o servicios que ofrecemos hoy a nuestros clientes. Y eso después, en función de las ideas, se toman muchas de esas ideas. Con lo cual es como, incluso utilizando mucho acá temas de design thinking, metodologías ágiles, no pretender ir a la mega transformación de una, esto se hace de a pedazos y en metodología ágil, con lo cual, pero claramente lo que no hay que tenerle es miedo, ¿no? Para complementar, yo diría, el primer mensaje es, y
yo creo que esto funciona así para todos. Me parece que tenemos que ir a una cultura de aprenderlo todo más que de saberlo todo y entender que si uno maneja su cambio interno más rápido que el externo, o sea, si lee el contexto y entiende qué es lo que está pasando en tu industria, qué es lo que está pasando con tus competidores, qué es lo que pasa en tu mercado, y entendés entonces cuál es la tecnología que te va a ayudar a competir mejor, a crecer más, a mejorar la capacidad que tenés, eso es el primer paso. Después creo que hay que entender que estamos en un contexto de transformación, que es transformación digital porque pasamos de un mundo dominado por el capital y el poder de producción masiva y distribución a un mundo dominado por los datos y la capacidad de entender esos datos y monetizarlos para tomar decisiones. Y esa transformación también tiene que ser cultural. Entonces, a mí me gusta verlo, nosotros somos 3 organizaciones que nos dedicamos a ayudar a otros a transformarse digitalmente. Creo que cada empresa o cada institución se tiene que pensar de adentro hacia afuera, o sea, cómo sirve mejor a sus ciudadanos, contribuyentes, consumidores, clientes, primariamente. Tienen que entender cómo sus equipos de trabajo colaboran diferente, cómo procesan la información que reciben. Tienen que transformar sus procesos de negocio, sus operaciones, y recién ahí puede repensar productos o servicios que sean digitales o habilitados digitalmente. Entonces creo que ahí se combinan las 2 transformaciones, la digital y la cultural. Y lo otro creo que hay que entender es que esto es un proceso de cambio continuo, es un proceso evolutivo y que hace poco estuvimos en un evento y un alto ejecutivo le recomendaba a una compañía y le decía, mira, es muy tarde para no hacer nada, es muy temprano para hacer todo. Entonces creo que cada compañía tiene que entender, o cada institución tiene que entender qué tiene más cerca, y en este, citando un poco lo que decía Bobby, es proyectos más cortos, entendiendo retornos más rápidos, prueba y error, copiar, ser un fast follower y ahí encarar un proceso de transformación y de cambio. ¿En quién te apoyás, por ejemplo, Claudia, para digamos, hacer estos cambios en las organizaciones y en particular en tu organización? Mira, yo creo que en la organización cada individuo es y puede ser un agente de cambio. Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar desde nuestros roles, invitando a todos y a cada uno a sentirse parte de ese cambio. En realidad, si nos ponemos a pensar, lo único constante en la trayectoria de la vida es el cambio. No es nuevo que las cosas cambien. Tal vez lo diferente es la velocidad en que están ocurriendo los cambios, justamente por la habilitación tecnológica, ¿no? Entonces, acá mencionabas vos, Diego, la palabra cultura. Creo que hay que hacer del cambio un elemento, eje de la cultura organizacional. Creo que hay que hacerlo parte del ADN, creo que hay que poner mecanismos para que cada uno pueda sentirse involucrado, para que pueda sentirse abierto a contribuir. Y la realidad es que también hay que fomentar la posibilidad de equivocarse. Uno aprende de los errores. No está mal equivocarse. Entonces, el probar, el innovar, eventualmente puede traer un error. Obviamente, uno va a diseñar, va a elegir aquellos proyectos y va a poder permitirse en algunos, tal vez, tener algún error más que en otros. Pero el error es aprendizaje, ¿no? Y leía, están de moda las fuck up nights, ¿no? Ir a contar las experiencias en donde fallamos, y por algo están de moda, ¿no? Del error también se aprende. Muchas gracias. Estuvimos haciendo un poco de tarea con Sebastián y con el equipo de Idea Joven y leyendo varias notas de ustedes, tanto de ahora como del pasado, y queríamos hacernos una pregunta para ver si podemos derribar un mito o no, y además darle una vuelta más en cuanto a la relación tecnología-seres humanos, en lo que es la parte laboral, ¿no? Y cómo la tecnología puede empoderar seres humanos a que su trabajo sea más dinámico, mejor, más eficiente, o reemplazarlos eventualmente. Y aprovechando que los 3 tienen posiciones globales y exposición global en sus compañías, pero en el mundo de la tecnología global, me gustaría saber 2 cosas. Uno, ¿cómo ven este primer punto que estaba preguntando recién, la relación humano y tecnología, si hay reemplazo o se empodera, o las 2 cosas? Y por otro lado, ¿cómo está Argentina con respecto al mundo, desde su visión global, con este tema en particular? Bueno, me toca arrancar. Diego. Para no quedar en el medio siempre. Vamos por las 2. Primero, yo creo que estamos en un proceso de cambio
Entonces, decir si empodera solamente o reemplaza solamente son extremos. Creo que hay trabajos que obviamente son reemplazados, no te diría por la inteligencia artificial, por la automatización en sí mismo. Hay tareas repetitivas que van a ser reemplazadas. Pero creo que principalmente la tecnología viene a empoderar y a amplificar la capacidad. Eso lo dije al principio y es realmente lo que creo. Y creo que las organizaciones tenemos que ocuparnos con el gobierno y organizaciones del tercer sector a reentrenar, reeducar a la fuerza laboral para que encuentren dónde agregar más valor por fuera de esa tarea repetitiva. Para mí el mejor ejemplo es un call center, ¿no? Vamos a agarrar la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, 4.000 llamados por día, tienen un agente inteligente, 30% de las llamadas la atiende y la resuelve el agente inteligente. Ahora, no sacaron a nadie. Lo que hicieron fue que la misma gente se enfoque en atender más rápido a los otros 69% de los llamados, le dé más profundidad y resuelva mejor. Entonces creo que ahí es el juego de cada compañía. Y en eso de reeducar, creo que hay dos variables. Educar a los jóvenes y reeducar a la población económicamente activa. ¿Qué rol ocupa la Argentina? Hace poco hicimos un estudio que lo hizo CIPEC que dice, mira, Argentina hoy, 16% de la fuerza laboral tiene las capacidades que necesita para maximizar la oportunidad de traer la inteligencia artificial, versus una economía desarrollada que está en un promedio del 32%. Sin embargo, si Argentina se mueve rápido, quiere decir, nosotros, las empresas que estamos acá, reentrenamos a nuestra gente rápido, trabajamos con el gobierno para que reentrene a la gente que está trabajando en el gobierno y vamos rápido a ponernos a la par de los países desarrollados, que no requiere un tremendo esfuerzo y una tremenda inversión, la oportunidad es que Argentina crezca 50% más rápido el PBI en la próxima década y se diferencia del resto de sus pares solo por agarrar la tecnología, usarla para generar productividad, para generar más exportaciones en la industria del conocimiento, para ser más eficiente, para poder exportar mejor y demás. Entonces creo que la oportunidad de abrazar la tecnología para crecer es una realidad. Lo que tenemos que hacer es el ámbito empresarial y el público tomar la decisión y encarar ese proceso de cambio, ¿no? Muy bueno. Bueno, creo que en nuestro país tenemos ejemplos, ¿no? Como vos contabas, de aplicación tecnológica para complementar y para eventualmente suplir tareas que nosotros a veces las hacemos o más lentas o no tan bien, ¿no? Hay, no sé, el ejemplo del robot Da Vinci en hospital haciendo operaciones, colaboración hombre-máquina, porque en definitiva son brazos que tienen inteligencia, pero hay un profesional, hay un cirujano que está detrás. Es un ejemplo que nos puede tocar de cerca a cualquiera de nosotros, ojalá no, pero es un servicio a la humanidad. Antes había cirugías sí, pero el tipo de cirugías que se pueden hacer colaborando hombre-máquina generalmente han demostrado mucho mayor nivel de eficiencia. Hay ejemplos más cotidianos. En nuestra ciudad de Buenos Aires teníamos inundaciones. En el 2013 hubo una situación bastante importante y el Ministerio de Medio Ambiente organizó un proyecto, hoy controlan drenajes, miden niveles de saturación de agua, podemos prevenir qué tipo de situación de inundación se puede dar, podemos evacuar. Hay control de luminarias en nuestra ciudad, hay luces, obviamente, más inteligentes, luces LED, pero que están conectadas a centros de procesamiento, bueno, HANA, pero digo, a un centro de procesamiento que en definitiva lo que hace es poder ver cuando tengo una situación de vandalismo y tengo que ir y hacer un control de contingencia, tengo que ir a reparar, puedo hacer prevención, puedo programar el trabajo que hago. Entonces, en Argentina tenemos muchos casos. Varios, eventualmente, comparado con los muchos que puede haber mundialmente. El punto es que depende de nosotros en las organizaciones y depende de cada uno de los que ocupamos un lugar en esta sociedad el seguir promoviendo la incorporación de tecnologías para, en definitiva, tener mejores empresas y tener también una mejor sociedad y un mejor mundo donde vivimos, ¿no? A ver, para complementar y tratar de no repetir, pero claramente como lo vemos nosotros es tecnología y humano se complementan y se aumentan en el conocimiento y es cómo ayudar al humano a tomar de alguna manera mejores decisiones. Sin lugar a duda, los trabajos van a cambiar, profesiones van a cambiar. De
de hecho hoy a la tarde entiendo hay una sesión del trabajo del futuro, también donde se va a conversar más en profundidad de eso, pero hoy la tecnología es un habilitador. A mí siempre me gusta dar el ejemplo un poquito más atrás, pero cuando llegó el ATM a los bancos y todos dijeron, uy, desaparecen las sucursales, ¿no? Sí. Y la realidad es que al final todo lo que se generó alrededor del ATM fue mucho más de lo que había antes. De hecho, se generó mucho más empleo alrededor del ATM y de la sucursal. Entonces, la verdad que esta nueva revolución de la tecnología es una más a la cual nos tenemos que sumar todos. Antes hablábamos un poco de temas de seguridad y ciberseguridad. Necesitamos gente que entienda a leer toda esa información y a trabajarla. Estamos hablando de datos y de información, estamos hablando de científicos de datos que van a ser necesarios a montones también para trabajar con esa información. Y también del lado más creativo, hablamos mucho de experiencia de usuario. Obviamente tenemos un cliente mucho más empoderado que maneja mucho más información, que tiene más poder sobre la información, al cual vos le querés generar y crear experiencias nuevas. Necesitas mucho foco en temas de creatividad, de diseño. Entonces, sin lugar a dudas, hay un espacio donde van a cambiar muchas cosas. Sin duda están cambiando muchas cosas. Pero el tema es cómo lo vamos entendiendo, cómo nos preparamos, cómo nos capacitamos. Y ahí viene un poco lo que decía Diego de la velocidad de trabajar. Y acá yo creo que hay una responsabilidad muy fuerte nuestra en cómo trabajamos mucho con todo el ecosistema, desde el sector público, academia, universidades, colegios, startups, emprendedores, justamente en prepararnos mejor para esto que viene. Y a tu segunda pregunta de Argentina versus global, en cómo lo veo yo, no tenemos nada que envidiar. O sea, yo creo que hoy la Argentina, en el tipo de soluciones, el tipo de valor que genera o lo que se está generando con la tecnología, no tiene nada que envidiarle al mundo. Sí me iría un poco por el lado que decía Diego, de más velocidad, a veces en tomar decisiones o en armar cierta infraestructura para poder acelerar más en este tema de la tecnología, pero cuando uno mira, por ejemplo, el mundo de los emprendedores, el mundo de las empresas que nacieron en la Argentina, nacieron nativas, te diría, tecnológicas, y hoy crecieron al tamaño que crecieron, y Argentina es uno de los mejores ejemplos hacia afuera, en ese sentido, ¿no? Con lo cual, sin lugar a duda, yo creo que la Argentina está bien, tiene el talento, lo que me parece que necesitamos es acelerar, ¿no? Cómo ir más rápido, cómo nosotros proveer también de más herramientas y de ayuda, cómo ayudar más en la educación y la capacitación, no solo nuestra propia, sino hacia afuera, ¿no? Leía, si me permitís, sí, claro. Leí hace poco que hay varios países a nivel mundial que ya tienen iniciativas gubernamentales en torno a lo que es esto que hablábamos al inicio, ¿no? De inteligencia artificial. E incluso Francia promoviendo paneles intergubernamentales para discutirlo, así como hoy se discute el calentamiento global, ¿no? Tal vez desde el lado de Argentina todavía no estamos ahí, es algo que tal vez podríamos empezar a propiciar y subirnos a esa ola, ¿no? ¿Hay algún país que sea modelo en ese sentido? Que es Australia, no sé. A ver, Francia me parece es un excelente ejemplo. Le cito Claudia, generaron esta estación F y están promoviendo muy agresivamente inversiones en emprendimientos asociados a inteligencia artificial y además están discutiendo globalización. Estonia es el primer país 100% digital, digamos. Entonces, tal vez no es comparable, porque es un país que está generándose casi de nuevo, pero es tal vez el faro para mirar. Y después hay iniciativas, en Estados Unidos hay iniciativas, en Canadá hay iniciativas muy fuertes, público-privadas, de inclusive cómo regular el uso de las decisiones tomadas basadas en inteligencia artificial y principalmente cómo reentrenar a la población económicamente activa. Y después hay N otros ejemplos. Sí, no, yo un ejemplo que te iba a agregar a esos es Israel, digamos, como un caso de un país con un montón de escasez de cosas por un lado, pero cómo creó todo un ecosistema alrededor de la tecnología, de soluciones alrededor de la tecnología que fueron trampolín al mundo, o son trampolín al mundo, ¿no? Entonces, claramente ahí tenés todo un ejemplo de cómo
gobierno, privado, cómo todo el ecosistema, academia, trabajó en conjunto para realmente armar un hub tecnológico impresionante desde ese país, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Tratando de unir algunas de las cuestiones que se conversaron, por ejemplo, ayer en uno de los paneles donde, por ejemplo, se mencionaba que parecía que no estábamos preparados todavía para que una máquina nos tire un ticket diciéndonos que nos quedan 6 meses de vida, por ejemplo, digamos, y estamos esperando que tengamos un médico humano frente a nosotros dándonos estas terribles noticias. Digo, primer pregunta que voy a complementar con otra, digamos, ¿no debería haber, o sea, algún lugar donde el ser humano no debería ser reemplazado? Digamos, podría ser reemplazado en muchas de estas cuestiones, pero por un lado, digamos, pensamos que algunas de estas secciones no debería ser reemplazado de alguna manera por una máquina. Y por el otro lado, digamos, considerando que el poder de la tecnología, la transformación de esta tecnología, en nuestro equipo de Idea Joven también trabajamos mucho estos de las compañías con propósito. Con transformación social. ¿Cómo se imaginan que la tecnología puede colaborar para promover o impulsar acciones de integración social y desarrollo de los sectores más vulnerables? Mira, creo que la verdad la tecnología está al servicio. Vos usaste la palabra democratizar, ¿no? O sea, creo que la tecnología en cierta manera nos pone a todos en la misma condición. El punto es el tener el acceso, ¿no? El llegar a poder entenderla, poder aprenderla, poder utilizarla. Y ahí está el compromiso de todos para poder hacerlo. Creo que áreas donde, es difícil la pregunta esta que vos hacés, ¿no? Áreas donde no debería haber tecnología. No se me ocurre un ejemplo específico, pero creo que hay que ser cuidadoso en lo que tiene que ver con el tema ético, y creo que hay que ser, no hay que relegar lo que nos hace diferentes. El ser humano, además de lógica, tiene razón, además tiene emoción, y creo que este vínculo que generamos, el ser un ser social, si bien un chatbox nos puede estar respondiendo perfectamente cualquier pregunta que tenemos, hay en algún minuto una emoción que es unipersonal, no comparable a la de otro, y donde tal vez las miles y miles de millones de años que tenemos como seres humanos hacen que, en definitiva, esto venga en nuestro ADN y lo tengamos tan aprendido que, bueno, a las máquinas les tomará un poco más de tiempo, pero no descuidaría la ética, no descuidaría la emoción. A ver, yo sumaría, obviamente coincido con el tema de la ética. Claramente, el ser humano en muchos de los temas de creatividad, de trabajo colectivo, todo el tema de diversidad e inclusión que hace a generación de ideas y de un montón de trabajos, no lo podés reemplazar mucho con la máquina o con la tecnología, con lo cual yo creo que el ser humano tiene un rol importantísimo. Lo que vos decías antes, el ticket que te diga vas a tener 6 meses de vida, y difícilmente lo haga una máquina, digamos, ¿no? Yo creo que ahí el rol, en la parte del ser humano, del tema de las emociones y de cómo lo maneja, es irreemplazable, ¿no? Es muy difícil de reemplazar, con lo cual yo creo que en ese sentido, nada, el ser humano sigue teniendo un rol importantísimo en todo esto, ¿no? El tema de comunicaciones, temas de diseño. Entonces, nada, hay un montón de espacios donde me parece que más allá que no es o uno o el otro, porque muchas veces van a estar juntos o se van a complementar, claramente el ser humano sigue teniendo un rol importantísimo en todo esto. Y la otra pregunta, la del... ¿Cómo las tecnologías en general pueden colaborar a promover y impulsar acciones de integración social? Bueno, yo creo que ahí, lo dijo Claudia, en cuanto a la disponibilidad hoy de la tecnología, está mucho más cerca de todo. Hablábamos del tema de la nube, hoy está todo a distancia de clic. Yo creo que ahí es, de vuelta, vuelvo al trabajo conjunto de educación. Para mí,
una plataforma hiper necesaria que tiene nuestro país o que necesita nuestro país es cómo reformulamos todo el tema de educación y cómo a través de la educación llegamos a muchos más lugares, ¿no? Y creo que ahí tenemos un rol importantísimo todos los interlocutores, empresas, gobierno, universidades, escuelas, educación. Entonces yo creo que es importantísimo en cómo llevamos la habilitación de la tecnología a todos los sectores y trabajamos y ayudamos en formar a todos los sectores. Y yo creo que eso va a devenir el día de mañana en mucha mayor diversidad, mucha mayor inclusión que claramente necesitamos todos. Yo diría, a ver, Claudia arrancó con esto de qué hace diferente al ser humano. Me parece que es importante entender la capacidad irreemplazable de cada uno de nosotros. Conectando con lo que decía Bobby de educación, Argentina tomó una decisión que no la tomó ningún otro país de Latinoamérica, que es incorporar robótica y programación en la currícula. Entonces yo creo que así como las máquinas entienden y tienen paridad con el ser humano, nosotros tenemos que entender cómo piensa el pensamiento computacional. Además de capacidades irreemplazables, es importante para entender esa lógica y darle un marco ético, moral, responsable a cómo va a ir evolucionando la inteligencia artificial, porque todavía no hemos visto todo el poder tampoco. Entonces creo que es importante empezar a intercambiar. Entonces yo diría, en términos de habilitar poblaciones vulnerables y generar oportunidades, me parece que hoy la tecnología ya está integrando mucha más gente en términos de gente con capacidades diferentes, en términos de accesibilidad. Me parece que para incluir a poblaciones vulnerables o en un país que lo haga más federal necesitamos educación y conectividad. Porque hoy la verdad vos podés generar una idea o inclusive tener un trabajo o ser colaborador de cualquier empresa en el mundo o en Argentina sin moverte del lugar en el que naciste. Lo único que necesitas es buena conectividad y obviamente capacidades. Entonces creo que hay que entender cómo implementar esta currícula desde cero y además ir trabajando sobre jóvenes para darles acceso más rápido con currículas más cortas y hay buenos planes del gobierno trabajando en ese sentido y las empresas privadas tenemos que apuntalar. Y en términos de trabajos que son irreemplazables, digo, podría ser una lista larga, digamos, un enfermero no creo que sea reemplazable, un fisioterapeuta no es reemplazable, a mí me parece que un docente tampoco lo es. Hay muchos trabajos que no son reemplazables. Al mismo tiempo, la CESI hace poco publicó una lista de 600 nuevos trabajos generados por la tecnología, no sé, un biohacker, un entrenador de inteligencia artificial. Ahora, si te hablo de esto hoy, vos me decís, no, eso es futurología. Hablaba hace 10 años y hablábamos de un community manager o de un científico de datos, también nos parecía ciencia ficción y hoy es. Entonces digo, me parece que hay que ir y tratar de entender cómo ese contexto va cambiando y sí, público y privado, trabajar todo el tiempo en educación, reeducación, dar mucho acceso y la conectividad me parece otro factor clave, ¿no? Creo que la inclusión tecnológica no solo hay que pensarla desde el saber de tecnología, sino el de las cosas que hacemos y los productos y servicios que consumimos, que en realidad pueden y deberían tener cada vez más componentes tecnológicos. Mi apreciación de eso va a ser la calidad del servicio, el producto que disfruto, y ahí es donde se da la inclusión tecnológica también, ¿no? Entonces, yendo a esto, está la educación y la preparación para quienes que tienen que saber y se necesita más gente, pero también el cómo incluyo, porque lo que ofrezco da más posibilidades para más gente, ¿no? Claro, buenísimo, Claudia. Para ir cerrando, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, se me ocurren 1000 preguntas más para hacerles, pero quisiera aprovecharlos a los tres. Y siendo que estamos en este evento de management donde hay profesionales, gerentes, dueños de pymes, directores de compañías grandes argentinas y de multinacionales, les quería hacer una última pregunta y darnos un pequeño lujo de idea joven, que es ¿qué mensaje o qué recomendación les darían tanto al dueño de la pyme como al profesional, al gerente, al CEO de una multinacional? ¿Qué recomendación le darían en cuanto a tecnología para desarrollar su trabajo? Y puntualmente, y este es el lujo joven, ¿qué recomendación le dan a los jóvenes en cuanto a tecnología? ¿Vos y Diego? Yo te doy la misma con la que arranqué. Yo creo que cada uno tiene que leer el contexto en el que está y entender cómo cambiar más rápido que ese contexto. Yo creo que hoy hay N tecnologías. No te podría recomendar
empezar por una. Creo que todos tenemos que entender inteligencia artificial porque está transformando todo lo que hacemos. Me parece que usamos mucho más inteligencia artificial de lo que realmente creemos, porque todos llegamos acá, o cuando manejamos usamos a alguien que nos recomienda por dónde ir, cuando buscamos una foto en el celular nos recomienda las caras que más aparecen en las fotos. Entonces, entender la lógica de cómo piensa un algoritmo, de por qué los datos son importantes, por qué la nube es relevante, comprender y estar abierto a aprender y abierto a cambiar, aplica para un joven o para un adulto mayor, digamos. Claudia. Sí, creo que a nivel empresario recomendaría poner foco en el cliente, ¿no? Foco en el cliente como el que está afuera, pero también foco en el cliente con aquellos que me relaciono. Si soy una persona de recursos humanos, tengo empleados. Si manejo un proceso contable, tengo que rendir cuentas para un equipo gerencial. En definitiva, siempre tengo un cliente interno o externo. Y el poner el foco y cómo agilizar el tipo de trabajo que hago y apalancarme de herramientas tecnológicas para, en definitiva, hacerlo mucho más productivo, para liberar mentalidad, para justamente aplicarlo a procesos creativos, creo que es algo para tener en cuenta. A los jóvenes yo les diría, stay curious. En SAP nosotros manejamos ciertos valores. Uno de ellos es stay curious. Hay que mantenerse curiosos, hay que querer aprender y el aprendizaje, como también se dijo al principio, es constante, es toda la vida. Esto que estamos acá conversando es una oportunidad de aprender unos de otros y hay que mantenerse curioso. Buenísimo. Uy. A ver, me sumo, claramente es para las empresas, pymes, grandes, todo es entender su contexto, dónde están, qué está pasando alrededor de ellos, qué necesitan sus clientes, cómo fluye la información, qué está pasando con la tecnología y en función de eso trabajarlo, no tenerle miedo, no pretender algo enorme. Se puede ir con todo este tema de las metodologías ágiles con cosas más concretas, más chicas, pero claramente entender su cliente, entender cómo darle un mejor servicio, una mejor experiencia en función de toda la información que está dando vuelta, que cada vez es más, digamos, ¿no? Entonces, cómo la manejamos, cómo logramos identificar cuál es la que competitivamente le sirve mejor y trabajarla para atender mejor a su cliente. Y a los jóvenes es un poco el tema de jóvenes y no tan jóvenes, es de vuelta, lo dijimos antes, lo dijo recién Claudia, es aprendizaje continuo, es educación, es capacitarse, esta rueda no para. Y es probar, es equivocarse, claramente, pero el que no prueba no se equivoca o no le sale bien. Con lo cual, claramente, todos tenemos que probar. Vivimos en un mundo de diversidad, donde la diversidad claramente suma diversidad desde todo punto de vista, de género, multigeneracional, que hoy es importantísimo en las empresas, y la mirada de los jóvenes dentro de ese contexto es importantísima. Entonces es el hablen, opinen, planteen ideas, que creo que es importantísimo. Muchísimas gracias. Bueno, les quiero agradecer a todos los que vinieron hoy. Espero que hayan disfrutado, que se hayan llevado mucho de toda la información que nos compartieron estos tres líderes. Y especialmente agradecerles a Claudia, a Bobby y a Diego por haber estado, por haber contestado las preguntas que teníamos pensadas con Sebastián y con el equipo de Idea Joven. Y nada, un aplauso. Gracias.